Señores, estamos de nuevo aquí reunidos, ya estamos a tiempo para conocer lo nuestro con otro invitado, otro cajamarquino que vale la pena conocer sin duda, y te invito a que sigas enganchado ahí porque nos va a contar un poco acerca de su pasión, que es la literatura, pero también la comunicación, ¿no? Y me ha dado gusto mucho de tenerlo por acá, en especial a él, porque hace tiempo que no lo veo, pero sí he seguido por ahí algunos de sus trabajos y sobre todo en la música, cuando era parte de Humo Azul, ¿no? Porque nuestro integrante también ha estado inmerso en el tema de la música, creo, ¿no? Entonces, para que nos cuente un poco, de todo un poco, lo hemos invitado, ¿no? Así que no te lo pierdas. Esta vez se trata de nuestro amigo Doan Ortiz. Doan, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Tal, Walter. Muchas gracias por la invitación, de verdad, y hace tiempo, como ya te dije en la recepción, que no nos habíamos visto, sí, ¿no? Pues. Y qué alegría de conversar y estar aquí contigo. Así es, Doan, ¿no? Un gustazo, no sé cuántos años habrán pasado igual desde que conversamos, pero lo cierto es que estamos aquí, ¿no? Y te decía, bueno, yo te tenía un poco más como músico, ¿no? ¿No? Ya claro. Después yo te vi en otras facetas, claro, supe de ti, de tu profesión y todo, y me da mucho gusto, más aún porque eres colega nuestro, ¿no? Pero rebobinemos un poco la cinta, ¿no? Un poco la cinta de dónde vienes, ¿no? Porque, bueno, normalmente acá invitamos a cajamarquinos porque de eso se trata, ¿no? Conversamos un poco con la gente y vemos quién está detrás del artista, ¿no? Eso también es interesante conocer. Entonces, Doan, ¿dónde naciste, mi estimado Doan? Yo nací acá, Cajamarca. ¿En Cajamarca, ¿no? Cajamarca? Sí, en Cajamarca. Mi papá es de Chachapoyas y mi mamá es de Bolívar, de La Libertad. Wow. ¿No? Entonces, hay un poco extraño el espectro, porque, bueno, ellos ya estudiaron acá, se conocieron acá, se casaron acá y me tuvieron a mí. Y como... ¿Tú eres hijo único? No, tengo dos hermanas, ¿no? Yo soy el mayor. De acuerdo. Y el tema es que, bueno, como todo peruano, creo, tenemos de diferentes culturas, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre enriqueció, ¿no? Mi crecimiento, mi amor por la cultura, mi amor por la literatura, ¿no? Imagínate si nosotros que todavía estamos saliendo de esa generación, uh-huh, tenemos la gracia de haber escuchado las historias de nuestros abuelos, abuelas, igual que tu parte, todos los que estamos acá, creo. Sin duda. Yo escuchaba las historias, pero no solo de acá, de Cajamarca, claro, ¿no? Entonces escuchaba las historias de Chachapoya, de Bolívar, sí, etcétera. Entonces el bagaje era un poco más amplio, ¿no? Uh-huh. Un poco sí chico en familia acá, porque somos como tengo tías, pero que también vinieron, pero no tanto netamente cajamarquinos, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, esa sería la desventaja, que son muy pocos acá, ¿no? Pero sin embargo, una de las ventajas la que ya te mencioné, pues, ¿no? Sí, pues, pero bueno, igual es como es la realidad, pero lo cierto es que debe haber algún momento crucial en tu vida, no sé si infantil, juvenil, donde tú ya te diste cuenta, ¿no? A mí me gustaría ser artista, o a mí me gustaría ser comunicador. Sí, es un poco extraño y ahora que me hace recordar, yo desde niño, por ejemplo, siempre me gustaba ese tema en la comunicación. Uh-huh. Mi papá un tiempo trabajaba en el aeropuerto, recuerdo, y una vez me llevó. Justo me gustó mucho el tema de cómo se comunicaban con el tema del piloto, la base, etc. Qué loco. Y yo creé una con cajas y todo, papel celofán, creé un estudio medio extraño, pero ahí lo creé, ¿no? Y bueno, pero creo que lo que más pegado estaba es el tema de la literatura. Siempre me gustaban las historias que me contaban mis abuelos, mis papás, ¿no? Los cuentos me apasionaban. Y de manera extraña, que no te voy a decir porque a veces, no te lo puedo decir exactamente, pero a veces puede ser coincidencia o puede ser que a ellos le llamó la atención. Yo le dictaba poemas a mi papá cuando yo no sabía escribir, o sea, 5 años, ¿no? Ajá. Y él los escribía, 4 años y medio, no sé, yo los escribía en una libreta, ¿no? ¿En serio? Y sí. Wow. Y luego ya, siempre me gustó ello, la lectura. Mi papá siempre me inculcó eso, el tema de la lectura. Mi papá tiene una biblioteca bastante vasta, entonces yo ahí aproveché, ¿no? Claro. Y ya cuando estuve en el colegio, a los 11 años, yo lo recuerdo bien, a los 11 años, yo decidí, yo voy a ser escritor, dije, uh-huh, ¿no?
y yo ya lo tenía, ¿no? Entonces, todo lo que yo hacía, siempre pensando en lo que iba a Estaba hacer encaminado después, a eso. sí, ¿no? Ajá. Que pasaron cosas por ahí que vamos a conversar también, pero sin embargo dije, yo voy a ser escritor, ¿no? ¿Participabas en concursos ahí en esa época, en tu colegio o algo así? Sí, en el colegio, en secundaria participé en el Florecer en Cajamarca. Ya. En esos años había, creo que ya no hay, y lo gané. ¿Qué colegio es? Estuve en Newton. Newton, ok. Primaria estuve en Champañá, en la secundaria estuve en Newton. Ajá. Y bueno. ¿Ganaste entonces ese concurso donde tú participaste? Sí, gané ese concurso. Oye, genial. ¿Fue de cuento, de poesía? Fue de poesía. Poesía. La poesía fue lo primero. Lo primero. Claro. Leía también libros de cuento, comencé a leer novelas también en la secundaria. Pero lo que más me llamó la atención es la poesía. La poesía. Leía Vallejo, que es un poco extraño de repente interpretarlo o entenderlo a los 13, 14 años, Vallejo. Claro. Pues sin embargo me gustaba, ¿no? Y luego también comencé a leer ya a los 17, 18 años, por ejemplo, a los poetas malditos, ¿no? A Charles Baudelaire, Paul Verlaine, ¿no? A Stephen Meyer. Entonces eso comenzó a ser bastante importante también en mi vida, ¿no? Y algo que también ahí nació de esa época fue la música. Ajá. O sea, a los 13, 14 años. En mi familia, mi tío paterno, hermano de mi mamá, antes de viajar a Lima, él siempre tocaba y cantaba, ¿no? Entonces siempre me llamaba la atención ello, ¿no? Mi papá también tenía su guitarra, cantaba algunas cosas y tocaba algunas cosas por ahí. Y su guitarra siempre la tenía pues en la pared. Entonces, un día, y lo tenía muy cuidada, ¿no? Ah, bueno. Hasta que, bueno, me dio y se acabó el cuidado porque terminó con 20 rajaduras con esa guitarra. Uy, no. ¿Pero aprendiste a tocar ahí o no? Sí, yo comencé a los 13, 14 años a tocar. ¿Con esa guitarra? Con esa guitarra. Ajá. Esa guitarra. Y comencé a aprender y a tocar con mi amigo Roger, que después fundamos la banda de Humo Azul, ¿no? Ah, ya, mira. Y por otro lado, desde el colegio con él, porque fue mi compañero de colegio, ¿no? Ajá. Dijimos que queríamos hacer una banda. Claro. Queríamos hacer una banda rock, pero no sabíamos ni tocar nada todavía, con 13 años, ¿no? Y a los 14 ya comenzamos un poco. Nos presentábamos en actuaciones también del colegio, etcétera. ¿Roger tocaba teclado, creo? No, guitarra. Guitarra también, sí, ¿no? Guitarra, ¿no? Teclado era David, creo, ¿no? Sí, David. David. Que lo he visto recién en San Miguel, por San Miguel ha estado. Ah, sí, David es internacional, ¿no? Bueno. David es internacional, sí. Y luego de la guitarra pasé al bajo, pero ya 19 años, cuando ya la banda se consolidó y todo. Me gustó mucho el sonido del bajo, esa interacción que tiene entre la batería y la guitarra, ¿no? El ritmo, la constancia y todo. Y bueno, pasó eso. Pero sin embargo, cuando salí del colegio, bueno, el tema era estudiar literatura, punto, pero bueno, en la casa a veces no se puede con ello. Cierto. Porque tienen miedo, ¿no? La carrera, ¿qué vas a hacer después? ¿No? Te vas a morir de hambre. Había una oposición entonces ahí. Sí, había una oposición. Que es un miedo, creo que ahora lo entiendes, es un miedo razonable que tiene un padre, una madre, ¿no? Cierto. Y bueno, ahora que ha pasado tanto tiempo, no sé cómo terminé estudiando ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces yo ingresé a la Nacional de Sistemas, estoy ahí, pero no me gustaba, ¿no? Ajá. Y siempre yo paraba en la biblioteca de la Nacional leyendo literatura. Claro, ¿cómo fuiste a parar ahí? Bueno. Y en ese lapso tuve grandes amistades, grandes amigos. Conocí a Jack Farfán, por ejemplo, ¿no? Sí, Jack ya había publicado claro, en la universidad él había publicado. Claro, es mucho mayor que yo, ya había publicado. Y le mostré mis poemas, yo no había publicado nada, y le gustaron y comenzamos a conversar, aparte que hemos hecho una gran amistad, ¿no? Tantos años. Genial. Y también me reunía, todos los sábados, me reunía con Edgar Malaver, con Paul Mendoza y con Willy Miranda, ¿no? En su casita de Edgar ahí en la Colmena. Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde era una reunión religiosamente, ¿no? A la literatura. Poética, tal vez. Sí, ¿Bohemia también o no? Con ellos no mucho, ¿eh? La bohemia va a estar más en la música. Pero sí hubo también sus tardes bohemias. Pero encontrar a la literatura con ellos, con Jack, con Edgar, con Willy, con Paul, ¿no? De otra manera, de otra forma,
una literatura que a veces se desconoce y que algunos no la quieren ver, analizando el texto, profundizando, encontrando que hay un bagaje de un montón de escritores más, ¿no? Y lo más importante, que hay una estética, ¿no? Entonces, eso fue para mí sorprendente y creo que desde ahí comencé a tener no llamemos de una manera disciplina, pero sí ese entusiasmo y ese intento de querer que siempre las cosas salgan bien, ¿no? Claro. Y también de ser crítico, ¿no? Sí, cierto. Bueno, interesante todo lo que hay detrás, ¿no? Para impulsarte, para motivarte en un inicio, y eso te va encaminando, como tú decías. Pero lo que sí veo es que tú ya tenías claras algunas cosas y que estaban como pendientes para ser realizadas en algún momento, como lo fueron, ¿no? Claro, sí, ya las tenía pensadas. Como te digo, un poco es difícil, ¿no? Al inicio, por saber qué carrera vas a elegir y todo. Pero al final sí, ¿no? Al final estudié Ciencias de la Comunicación, ¿no? Porque creí que eso era lo que más estaba cercano al tema también literario. Me gusta también mucho el periodismo, me gusta mucho el cine, ¿no? Y también contrasta con el tema de la música que llevaba, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar ello, ¿no? Y estudié, y me fue bastante bien, pero sin embargo, ya en esa época ya había comenzado ya a publicar, a ganar otros concursos también en nacional, internacional, que fue de lo. ¿Pero cuándo fue el momento de tu primera publicación? ¿Qué año corría? El 2017. El 2017. A los 19 años saqué un poemario llamado Gotas de Fuego, que en realidad es mi único poemario publicado. ¿Ah, y, sí? la gente te dice, no, pero yo te he visto en tal sitio, tal. Claro, es que los premios que gané, todos esos libros todavía no salen publicados. Ah, mira. Sí. Son inéditos todavía. Son inéditos. Han salido publicaciones, estoy dentro de antologías peruanas, hispanoamericanas también. Loco. Pero dentro con otros escritores más, ¿no? Claro que, bueno, yo creo que ya el otro año ya comenzamos a sacar todo ello, ¿no es cierto? Está igual pendiente. Sí, porque hay muchos factores, ¿no? Hay el tema editorial, ¿no? Cierto. Hay el tema, únicamente creo que puede ser editorial y lo difícil que es sacar un libro, ¿no? Un libro el tema económico, pues, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Y tú me imagino que lo vas a sacar con auspiciadores o...? No sé, ¿cuál es lo...? Bueno, yo siempre pensé y busqué y creí desde el tema del oficio de ser escritor. Yo dije, esto tiene que ser con tema editorial. De acuerdo. Tiene que ser totalmente claro, conciso, y tiene que ser formal, ¿no? Yo respeto a todos, así que de repente los que me están escuchando quieren meterme un piedrón después, pero publicar un libro en sí es fácil, ¿no? Tú te vas a la imprenta, ya tienes tu dinero y sacas el libro y tal, y colocas lo que querías, y punto. Hay muchas personas así, y lamentablemente no hay calidad en ello, pues, ¿no? Cierto. Entonces dicen, él es poeta, escritor. Por ejemplo, en Cajamarca, no he visto en otro lugar más donde hay demasiadas personas que les dicen poetas, se creen poetas y escritores, esto es un montón, ¿no? Uy, sí. Pero en realidad la literatura no va por ahí. La literatura, el oficio va en una editorial. Entonces la editorial te escoge, comienzas a ver... Es un filtro en serio, digamos. Filtro, ¿no? Pero para eso hay mucha agua que ha tenido que correr bajo el puente, ¿no? Ganar concursos importantes. Para que una editorial te dé, digamos, te dé balón, o sea, te pare balón, tiene que haber hecho los méritos necesarios el escritor, ¿no? Entrar a coloquios, ¿no? Los estudios también, o sea, y eso también a veces... Ya me sonrío cuando dicen, no necesariamente para ser escritor tienes que estudiar literatura o especializarte en literatura. No necesariamente, hay muchos casos de otras personas que han sido ingenieros y tal, han llegado, ¿no? Sin embargo, últimamente sí es muy importante, ¿no? Claro. Ahora que estoy en el mundo de frente literario, tuve que hacer, y me encantó hacer una maestría de literatura peruana y latinoamericana en la Universidad de San Marcos. Entonces, estás visto en ese círculo, ¿no? Claro. Y de esa manera, en el tema editorial, la competencia es totalmente salvaje, salvaje, ¿no? Y eso lo saben la gente que está en Lima, la gente que está en otro país, y ellos saben, por eso que ellos también se sonríen cuando ven alguna feria, dicen, oye, que este escritor salió tal. ¿De dónde? O sea, en el radar no estás, ¿no? Y en esa especie de radar, en esa especie de círculo que hay, que se comienza a hacer,
es muy parecido al fútbol. Tú sabes los que ya van a entrar a primera, tú sabes los que están en Libertadores, los que están en Champions, es así. Niveles. Es así. Y ya van llegando, van pasando uno, tal, ¿no? Entonces es bastante interesante, pero sí es salvaje, ¿no? Claro, como en toda competencia, pues, porque es una competencia, ¿no? Sí, tienes que entrar en esa élite, ¿no? Claro. Y para llegar, pues no sé, pues también si tienen sus padrinos, qué sé yo, tú sabes que sí, hay muchos factores, eso también, ¿no? Hay argolla, etcétera, o sea, no es tampoco tan blanco, tan simple como es la cosa, ¿no? En todos sitios se cuecen habas, ¿no? Exactamente, sí. Pero aún así, entonces, tú estás decidido a lidiar con todo lo que haya para conseguir que esa editorial te publique. Bueno, ya hubo, o sea, ya hubo el tema de salir, es más, ahora estamos hablando de una editorial con ello, pero creo que el tema es mejor cuando se lo goce, ¿no? Se lo piensa, ¿no es cierto? Se va madurando. Tampoco no es tema de apurarse, porque ahí también hay otros factores cuando no te apuras. También en el círculo sabes, oye, tú estás en esta editorial, tú estás en la de acá, o sea, es un tema también, no es así, ¿no? Sin embargo, como también me dediqué a partir de que entré a la Universidad de San Marcos en la crítica literaria, que es algo también que me gusta muchísimo, ¿no? Yo comencé a escribir artículos de crítica literaria, a enseñar también. Entonces, un poco que me desligué o lo dejé en stand-by, por decirlo así, el tema de la publicación de la poesía, ¿no? Pero ya de eso pienso retomarlo con fuerza y todo. Claro. Pero sin embargo, es más, en los últimos 5 años ha salido más publicaciones mías, el tema de ensayos, temas de artículos, ¿no? Por diferentes medios, que también es otro mundo el tema de la crítica, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, yo sigo escribiendo el tema de ficción, pero también con el tema de la crítica, porque yo creo que un escritor de todas maneras tiene que ser crítico, claro, ¿no? Eres crítico contigo mismo. Es inherente, y también hay una crítica profunda, ¿no? Y es importante lo de la crítica porque ha cambiado ahora. Ya no es una crítica, usemos este término un poco coloquial, machetera. Que antes decía, el crítico es el... Solo tiene que rajar. Sí, y es el que no logró ser escritor, ¿no? Decían... ¿no? Frustrado. Frustrado, ¿no? Escritor frustrado. Pero no es así, el crítico ahora hay un tema interdisciplinario, ¿no? Para ser crítico ya no solamente tienes que estudiar literatura, sino la filosofía, la antropología, la sociología, el contexto. Claro. Es muy interesante porque ahora se tiene un comentario y un análisis más nutrido, más complejo, más rico, ¿no? Ha cambiado por ello y por eso también me gustó bastante la crítica. No hay muchos críticos en Cajamarca, ¿no? No he visto, en realidad no. Ahora que tú lo mencionas, pues me pongo a pensar, oye, ¿quién pasó más allá de ti? No he visto. Alguien que se dedique al tema, ¿no? No, es que se enojan. Sí puedo hablar libremente acá, ¿no? Pero por supuesto, no estamos casados con nadie, somos un programa independiente, así que no, tranquilo, ¿no? Se enoja la gente acá cuando les dices que... Ahora, tú tienes que decir con un argumento. Con una base. Porque es crítica, la crítica es así. Claro. Toda crítica es constructiva, ¿no? Sí, está mal por eso, no. Yo tenía un profesor, un comunicador justamente, que vino de Huancayo, y había estudiado allá en San Martín, y a mí me quedó claro eso, ¿no? De crítica no hay que crítica constructiva ni destructiva, la crítica es la crítica, y punto. Sí. ¿No? Y entonces muchas personas se enojan, no, pero yo escribo así, sí, pero yo me he hecho conocido así, tal, sí, pero no te has hecho conocido, en un lugar donde la gente casi no lee, donde la gente, es que hay que decirlo así, ¿no? La gente no profundiza, la gente en un círculo donde no hay crítica, te has hecho conocido porque el vecino dijo, oye, mi pata poeta, tú eres poeta, ya listo, poeta, te catalogaron como poeta. Pero en realidad no te ha catalogado como poeta, la crítica. Wow, ¿no? Que es otra cosa. Claro, es otra cosa, totalmente, ¿no? Y si no crees en la crítica, porque ahora la crítica yo creo que la crítica tiene que ser académica, ¿no? La crítica periodística también tuvo bastantes falencias. La crítica tiene que ser académica, aunque algunos digan, no, es que lo académico busca tal. Claro, es que siempre buscamos una excusa para decir no estoy dentro, ¿no? Pero tiene que fundamentar por qué estás adentro, por qué estás fuera, y tiene que ser con el tema de la teoría estética, la literatura, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por ahí va. Y en Cajamarca, yo creo que se puede hacer, pero todavía nos falta entender ello, ¿no?
Yo, por ejemplo, no es porque sean mis amigos ni nada de ello, ¿no? Que también lo soy bien crítico con ellos, pero digo, ¿qué tales poetas tenemos, no? O sea, Jacques Forfan es un poeta enorme, Claro que ¿no? sí. Edgar Malaver igual, Paul también, ¿no? Willy escribió unos cuentos muy buenos, ¿no? Es un gran cuentista. Tenemos también a William Guillén, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si tú comienzas a rastrear y a preguntar a la gente quiénes son los escritores en Cajamarca, no sale ninguno de esos nombres de ellos. Pero en la crítica sí. Claro. A William Guillén ya está está siendo analizado en Lima, ¿no? En otros lugares, ¿no? Es invitado igual, ¿no? La poesía de Jack, pero aquí no, ¿no? Y es más, el mismo círculo dentro de la poesía, en algunos casos, porque no entienden la poesía, porque no saben, piensan que son malos. ¿En serio? Claro, porque se han quedado aquí. Es que lo malo es que el que se cree escritor, que es poeta, no lee, pues, ¿no? No estudia. Entonces se han quedado, por ejemplo, y esto es sorprendente, en Cajamarca solo se hace rima y métrica, hermano. Eso murió ya en el siglo XX con la vanguardia. Sin duda. Y se hace todavía aquí. Sí, pues. Y ellos piensan que lo siguen haciendo y está bien. Y lo peor es que es muy, su rima es muy previsible, ¿no? Claro. Demasiado cansina, ¿no? Igual pasa con el estilo, pues, que tengan en el verso, ¿no? Hay un estilo modernista, ni siquiera llegan todavía a la vanguardia, ¿no? Hay un concurso literario que también lo gané, pero no sé por qué se llama vanguardia, porque los últimos que ganan no tienen nada de vanguardia, ¿no? O sea, eso es muy muy curioso, ¿no? Y eso es porque hay totalmente una ignorancia, ¿no? Una poetisa, si es que todavía el término cabe. En Cajamarca, Nimia Morales. ¿Ya? Nimia Morales fue mi profesora y justo tiene una gran poesía, ¿no? En Cajamarca. Sí. Algunas otras que menciones, porque yo conozco varias, pero no sé si estarán dentro de ese radar que tú pones, ¿no? ¿Serán merecedoras de la crítica o no? Yo creo que en el tema de las poetisas todavía nos falta bastante, ¿no? Desapegarse de muchos elementos, no del feminismo, sino del embrismo, que es muy distinto. Ajá. Y creo que se confunde todavía aquí, ¿no? Y no solo aquí, en Lima también hay ello, por ejemplo, ¿no? Wow, has dicho algo interesantísimo. Entonces, ¿Por qué dan eso? A ver, desáznos un poquito ahí. Porque, mira, tantas cosas que decir, pero una vez me llamó la atención cuando por ahí dijeron que a una poetisa, bueno, a una señorita o señora que había publicado algo, ¿no? Y ella comenzó a hablar que había publicado este libro y tal, porque es una sociedad bastante cerrada, ¿no? Yo creo que eso lo duplicó de algún otro lugar, porque yo nunca he visto en Cajamarca, ¿no? Y estoy tiempo en esto, ¿no? Claro. Que le han cerrado las puertas a una mujer. Todo lo contrario, ¿no? O sea, Claro. Ha tenido su momento, su contexto para salir y todo, ¿no? Es más, ¿cuántas veces en grupo hubiéramos querido, pues, que salga una especie de Blanca Varela acá, ¿no? Sí. Pero tampoco, o sea, no les gusta estudiar, pues, ¿no? Y a veces se encandilan con creación de otros grupos que los alaban por ahí, pero ahí no se estudia. Ahí solo se habla mal del varón, ¿no? Y aparte de ello dicen, uy, gran poesía que tienes, y se cree eso, y eso no ayuda, eso totalmente no va a ayudar. Y esos grupos creo que lo hay, ¿no? Y por eso seguramente voy a ser totalmente criticonecado, ¿no? Como se dice. Ya sé, ¿no? Pero nos falta. Pero yo creo que estamos cerca. Estamos cerca, claro, porque los jóvenes, o sea, no solo las chicas, sino los jóvenes y señoritas, ¿no? Sí. Hay personas que sí, ya muy jóvenes se están dedicando a tener también una formalidad en la literatura porque tienen otra percepción, ¿no? Entonces, no estamos distantes a ello. O sea, va a haber personas que van a seguir y eso nos pone contentos también, ¿no?
que lo van a luchar, que va a ser difícil, como nosotros lo hemos hecho en un lugar, pero se va a seguir y hay que apoyarlos. Cierto, ¿no? Sí. Hay que seguir adelante. Entonces, dejemos ese tema por ahora ahí espinoso, pero igual en algún momento seguro te invitaremos ya como crítico, ¿no? Para que nos profundices en algunas otras cosas que están por ahí en Cajamarca publicadas y que a veces, yo digo, no soy crítico, pero no me llena y digo, ¿por qué? ¿No? Y a veces reciben ciertos reconocimientos y tal, o sea, muy inflada la cosa. Claro. Veo que muchas cosas se inflan demasiado, Sí. más de lo que cuenta, más de lo que vale la pena. Entonces ahí sí que me llama un poco la atención porque sí, pues hay un trabajo que hay otros escritores que lo hacen y que a veces pasa lamentablemente desapercibido, ¿no? Claro. Entonces sí necesitamos una crítica que hay en Cajamarca para poder, digamos, separar el polvo de la paja, ¿no? Mira, algo muy interesante que has dicho, y con esto acabo el tema de la crítica. Cuando yo estaba estudiando en San Marcos, hubo algo muy interesante, que todos los compañeros ya teníamos que presentar pues nuestra tesis. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y comencé, y el primero que elegí fue Gamaliel Churata, ¿no? Que justo voy a hablar el viernes también de ello. Genial. En Felicaj, pero después dije, bueno, de Churata ya lo han investigado bastante, ¿no? Entonces no encontraba algún tópico ya para que sea algo sorprendente, algo novedoso en la tesis. Entonces dije, bueno, voy a José Watanabe, que también es uno de mis escritores preferidos, ¿no? Y también de Watanabe es más el que mi asesor, por decirlo así en primera instancia al inicio, había escrito un libro de Watanabe, un experto en Watanabe, entonces, dije, por acá no es, ¿no? Y comencé a ver a los compañeros del centro y del sur que estaban estudiando a sus escritores, que tenían gran realce, no cualquiera tampoco. Claro. Y dije, ¿por qué yo no hago eso? ¿Por qué yo no estudio, ¿no? A los escritores que en Cajamarca, si de repente se lo ha conversado o lo han tomado en cuenta algún artículo, pero no hay estudios profundos y formales de ello? Claro. ¿No? Entonces ahí comencé a ver a Julio Garrido Malaver, ¿no? Alcides Pelusín, ¿cierto? Oscar Imaña, ¿no? Los escritores. Yolanda Westphalen, que estábamos hablando de poetisa hace rato. Yolanda Westphalen, una monumental poetisa, ¿no? Wow. Y hay muchos más. Entonces, mira, ellos son grandes, pero también de pronto pasó lo mismo. Y ahora ya están muertos. Qué injusto, ¿no? Injusto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me he trazado, hacer una crítica y hacerlos notar a estos grandes escritores cajamarquinos que no han sido atendidos por la crítica hegemónica o la que se creía crítica. Claro. ¿No? Entonces es importante tenerlos, conocerlos, ¿no? Claro. Porque es parte de nuestra identidad, es parte de nosotros, que no queden ahí olvidados. Pero por supuesto, y qué delicada esa, no sé, pues esa autodenominación a veces de ser los críticos, ¿no? Porque es a veces quienes ellos encaminan las preferencias, ¿no? Y sí, bueno, ellos son producto de alguna improvisación de algún gobierno o el amiguismo de tal, empiezan a premiar o favorecer a gente que realmente no lo merece. Exacto. Injusto, y relegando a gente que viene haciendo un trabajo magnífico. Y sí, definitivamente se necesita a alguien que resucite esas almas, ¿no? Claro, sí. Entonces, de todas maneras, la crítica sí es muy importante en ese sentido, ¿no? Para poner las cosas donde deben estar, ¿no? Entonces, si no lo tenemos acá en Cajamarca, si no la empezamos a ejercer con responsabilidad y consistencia, entonces estoy seguro que nunca vamos a poder saber quiénes son realmente nuestros representantes de la literatura, ¿no? En líneas generales, y nos van de repente a vender gato por liebre. Y pues, ¿no? Entonces, bueno, que eso empiece a cambiar. Estoy seguro, y eso depende más de ustedes, ¿no? Los que están inmersos de lleno en esa tarea. Y qué interesante. Te felicito entonces porque me deja una luz de esperanza de que alguien está por ahí encaminando ese trabajo, ¿no? Qué bueno. Ahora, en el tema musical, ya cambiamos un poquito de tema. ¿Cómo fue tu inicio con la gente de Humo Azul? ¿Cómo se dio, no? ¿Cómo se fundó la banda? Fue muy bonito, ¿no? Con Roger
en el colegio teníamos el proyecto de hacer una banda. Y cuando ya terminamos el colegio, nuestra idea era ser rockstar, ¿no? Y bueno, estuvimos en ese punk, me parece, sí, al principio también. Y luego a él lo invitaron a tocar en una banda de Franco Hamilton. Ahí, claro. Y estuvo tocando con él ahí un tiempo. Y bueno, un día conversamos, porque siempre nos veíamos, y dijimos, vamos a hacer una banda, pero ¿de qué estilo? Y como ya habíamos estado escuchando a Robert Johnson, ¿no? Jim Morrison, Condadors, etcétera, dijimos, vamos a hacer una banda de blues. Vamos a hacer una banda de blues. Que al inicio decirlo fue totalmente una locura, porque en Cajamarca había gente que no sabía ni qué era el blues cuando comenzamos, ¿no? Había gente que sí sabía, había gente que ya lo había tocado, como el tema de Joey, por ejemplo, ¿no? Claro. Joey Silva. Entonces, formamos la banda, fueron con los primos de Roger, primero el baterista Jairo, ¿no? También estuvo David, ¿no? David que cantó. David pasó tocando todos sus instrumentos, ¿no? Y al final ya se quedó con el teclado. Y luego Ronald Chuquilín, también un gran músico de guitarra, nos acompañó y comenzamos a hacer esta aventura, ¿no? de Humo Azul. Hubo unos cambios después también integrantes. Llegó Jonathan, ¿no? El catalán. Llegó Charlie, ¿no? Pero claro, Charlie fue luego, ¿no? Sí, porque Charlie llegó luego, ¿no? Prácticamente fue el destino el que luego lo puso como líder bueno, no sé si líder, ¿no? Porque era una banda muy rica, ¿no? Entonces, eso, a ver, lo hablamos en breve, pero lo que me interesaría saber era quién era el vocalista en el inicio, ¿no? El vocalista al inicio fue David, ¿no? Y bueno, luego un día descubrimos que Ronald Chucky no solo tocaba muy bien la guitarra y tocaba muy bien la armónica, sino que también cantaba, ¿no? Y tenía un tono y color de voz muy bonita. Y sus composiciones, pues, que les daba a David, ¿no? Ahí nos dimos cuenta cuando él cantaba, dijimos, pero tú cantas muy bien, ¿no? Y todos estuvimos de acuerdo que sea él. Y así creo cuando nos conocimos contigo en esa época, ahí primero David estaba cantando y después pasó a Ronald, ¿no? Ahí fue ese cambio. Claro, justo. Ese cambio y bueno, y fue muy paja porque comenzamos a tocar había mucho más bares en esa época, creo, en el Indio Bar. Tributo, ¿no? Bar también. El Tributo Bar, justo ahí donde nos conocimos, ¿no? Conversando y todo. Y se volvió muy bonita la época, ¿no? Tocando, éramos universitarios, ¿no? Aparte que nosotros comenzamos tocando, creo que como cualquier banda, covers, pero siempre teníamos la idea de tocar canciones propias. Claro. Y comenzamos pues a componer, y eso también fue algo bastante anecdótico. Nosotros nos hicimos conocidos desde el inicio. Y fue por un concurso. De acuerdo. ¿No? Concurso Fongal. Sí. El primer concurso Fongal, ¿no? Ya lo recuerdo. Y justo allí pedían canciones propias. Y las bandas que se habían presentado eran bandas ya muy conocidas, muy buenas, ¿no? Como Colateral, Tropel, Colapso, Caricatumba, etcétera, ¿no? Y muchas más. Y ya creo que tenían discos y todo. Algunos se habían grabado. Sí, habían grabado todo. Nosotros no teníamos nada. Entonces con Ronald un día le dije, oye, ¿qué tal si componemos algo? ¿No? Y compusimos 2 canciones. Claro. ¿No? Fue gracias a eso, digamos, que empezó la etapa compositiva ahí en el grupo. Ese día compusimos en mi casa, en mi sala, El Caminante, y compusimos, creo que Bailando con la Guitarra, que escaparon las 2, ¿no? Fue dos. Y con esas pasamos a concursar, ¿no? Y claro, obviamente no ganamos porque habían unos monstruos que tocaban muy bien, pero sin embargo llegamos finalistas, ¿no? Finalistas, o sea, éramos la cenicienta de la historia, ¿no? Y fue muy, muy paja la experiencia. Desde ahí no solo nos hicimos conocidos, sino que comenzamos también a tener otros amigos, las bandas, ¿no? Tener contactos, ¿Por qué le pones Humo Azul? ¿no? Humo Azul. Bueno, eso fue bastante raro. También estábamos en mi casa.
El grupo se llamaba Sódico. Sódico, ¿ya? Primero. ¿Por qué? Porque estábamos tomando unas cervezas con David y todo, Ajá. y con Roger y Jairo, y estábamos, bueno, esto es un poco antes, Ajá. queriendo armar la banda porque nos juntábamos para tocar, pero queríamos ya hacer una banda compacta. Y David, ya, pues, ¿no? Un saludo para David. Se iba a enredar la lengua y dijo, yo creo un grupo sódico, en vez de decir sólido, ¿no? Sódico. ¿No? Ya, se queda con sódico. Queda con sódico, ¿no? Ya, bacán. Y la primera vez que nos presentamos en tributo fue así, Sódico. Chévere. ¿No? Sódico. Claro. Y luego, bueno, a mí sí me gustaba el nombre, ¿ah? Pero no recuerdo, creo que fue a Roger y otro integrante más dijeron, no, suena metal, ¿no? Suena metal, ¿sí entienden, no? Hay que cambiarlo. Y lo cambiamos. Pero para cambiarlo, Ajá. claro, para cambiarlo sí, fue justamente para presentarnos al concurso ya cambiado. Ok. Creo que fue así. Ya teníamos que pensar en qué nombre. Claro. Uy, salieron un montón de ideas. Estábamos todos los integrantes de la banda de mi casa, en el estudio de mi papá, y estábamos buscando los nombres. No había nada, ¿no? Sí. Y Ronald dijo azul. Algo con azul. Tiene que ser con azul. ¿Por qué con ¿No? azul? No sé, ¿no? Después, ya en mis estudios literarios me di cuenta que era el color de la poesía. Pero bueno, en ese tiempo, voy a ser sincero y honesto, no sabía nada, ¿no? Dijo, azul sonaría bien, algo con azul y tal, ¿no? Azul, ya, azul, ¿no? Y vemos la ventana, no sé qué vecino había olvidado su cocina, estaba incendiándose por allá, y salió un montón de humo. Pues miraba y dice, oh, humo azul, ya, humo azul. Fue así, ¿no? Humo azul. Y no sabíamos cómo explicarlo cuando nos entrevistaban en la radio, en televisión, y también cuando salíamos las tocadas, la gente decía, ¿cómo humo azul, no? No sabíamos cómo explicarlos. Y por ahí creo que alguien de la gente que nos seguía dijo, es que se fuman a los pitufos, ¿no? y esa frasecita hubo un buen tiempo que sí, se fuman a los pitufos, ¿no? Y habrán pensado pues, que somos unos fumones, todos, ¿no? Por el tema de fuman los pitufos, ¿no? Le había hecho una fama ya de... nos vendió una fama muy rockera. Bueno, pues, pero ya estaban, ya con el nombre, ya con el concurso, habían sido finalistas. ¿Luego qué? Luego de Humo Azul, ¿qué se propone? Comenzamos a componer más canciones, ¿no? Nos propusimos, a componer ya el primer disco con algunas canciones que teníamos. Lo grabamos con Beto Rabanal, fueron 8 canciones, ¿no? Este demo disco, ¿ya? Porque era un poco más largo, ¿no? Y comenzaron a salir un montón de tocadas. Con la banda tocábamos viernes, sábado, o sea. Claro, estaban ahí activos. Sí, siempre, ¿no? Y nos gustaba mucho el tema de ensayar. Siempre parábamos ensayando en la casa de Roger, que hicimos buen tiempo, por ejemplo, ahí en la sala, ¿no? Yo recuerdo que en esa época ensayábamos de las 3:30 o 4 de la tarde. Hasta que 9, 8 de la noche. Wow. De verdad, ¿no? Qué bien. Claro, había un poco más de tiempo. Pero se notaba en su performance también. O sea, cuando tú ves una banda que está recontra bien, impecable en el escenario, uno puede pensar, qué talentosos son y qué tal, y no sé. Pero hay un trabajo. O sea, eso solamente te da el ensayo, ¿no? Largas horas de ensayo. Y disfrutábamos, que era lo mejor, ¿no? Disfrutábamos porque, bueno, también después... yo participaba en otras bandas y tal, y he visto a veces que hasta se juntan solo para... ni se hablan y se van, ¿no? Nosotros disfrutábamos, una hermandad, como tú lo has dicho. Nos hicimos muy patas todos, ¿no? Hasta ahora. Y de esa forma, Humo Azul comenzó a crecer. Llegó luego Charlie, llegó Jonathan. ¿Cómo la llegada de Charlie? Porque luego se convirtió en vocalista, ¿no? Charlie nos conocíamos en el Champañat. O sea, fuimos compañeros en primaria. Ya. ¿No? En la secundaria ya no nos vimos. Y luego Charlie comienza también a estar en el escenario musical cuando viaja al Cusco con su hermano, con Hans, etc. Y yo sabía, ¿no? O sea, ya lo había visto un par de veces por ahí, había escuchado también, ¿no?
Entonces un día nos encontramos justo en un cumpleaños que era de Gabo de los Blues y Mezcal, ¿te acuerdas? Ya, claro. ¿Verdad? Y fue por abajo, por el David College. Sí estuve ahí. Estabas ahí, Sí, entonces todo así parte de la historia. Estaba Zipper, claro. Fue el cumpleaños de Gabo, ¿no? Sí. Qué miedo ese cumpleaños, pero bueno. Qué bárbaro, sí. Ahora Nuestro, lo recuerdo. Saludo a nuestro amigo Gabriel hasta Australia. Y ahora te ¿no? recuerdo, pues claro, sí, claro. Por ahí cruzamos palabra y algo, Sí. algo más que eso. Sí, estábamos en espectro surrealista. Así que... sí. Qué buena. Y ahí conversábamos, ¿no? Y nos dijo, ¿por qué nos había seguido? Nos dijo, claro. Me gusta su banda, tal. Bacán, hay que vernos, pues. Se fue a los ensayos, tal, ¿no? Y ahí sucedió que a Ronald, a Chucky, no le entraba, o sea, cantaba muy bien, para mí canta muy bien, pero tenía mucho roche cantar, ¿no? ¿Sí? No se sentía cómodo cantando, tocando la guitarra y además tocando la armónica, que en esa época había muchas canciones con armónica, ¿no? Claro, claro. Creo que un múltiple estaba acá tocando, ¿no? Claro. Entonces, y Charlie cantaba muy bien. Entonces dijo, ¿por qué no? Es más, ahí fue donde nos presentó una de sus canciones, que era Perdiendo la Razón, que después ya lo tocaríamos y haríamos todo el tema de los arreglos y etcétera, ¿no? Ustedes. Claro. Y la canción que compuso Charlie, y bueno, y ya se quedó, pues, ¿no? Y fue muy, o sea, creo que coincidencias, todo, porque Chucky no se sentía bien. Es más, Chucky estuvo feliz con la llegada de Charlie, el tema de que sea el cantante, ¿no? Aparte que Charlie también toca en la guitarra. Y no solo él ayudó mucho al tema del crecimiento de Humo Azul, claro, sino también luego la llegada de Jonathan, ¿no? Catalán, y también de Quique, ¿no? Quique Malaver, que comenzó a tocar el saxo. Entonces eso también le dio otra tonalidad a Humo Azul y fue bastante paja, ¿no? Genial, mira, ha tenido sus etapas interesantes. ¿Pero grabaron o no grabaron, Doan? Hemos grabado con Beto las 8 primeras canciones. Ya. Después también grabamos con Z. Con Z, ¿no? Ya, okay. Y últimamente grabamos con Diego Silva también, ¿no? Con Joe. No, Diego. Diego. Sí. Diego. Lamentablemente murió hace unos meses, ¿no? Y grabamos también con las últimas canciones que grabamos fue con él, ¿no? Ahí, ya. Él, claro, un gran músico, productor, había estudiado en la UPC y todo. Y hicimos todo ese trabajo ahí. Y ahora pues habíamos quedado un poco en stand-by porque el tema de los trabajos, del tiempo, ¿no? Ya las cosas cambian, ¿no? Sí, pues. Cada uno tiene pues sus intereses distintos, ¿no? Entonces es muy difícil ahora, ¿no? Juntarse, claro, ¿no? Claro, sí. Ya no está ese tiempo de las 3, de los ensayos hasta las 9 de la noche. Ni 3 minutos hay ahora. Bueno, pero ya, entonces, ¿cuál es la producción que tiene en sí Humo Azul? Y si está disponible o cómo hace la gente para conseguirla, si está en las redes, no sé. Claro, tenemos el Supernatural, ¿no? Tenemos Fui con Nick, que es el último, ¿cierto? Y que están dentro pues también las canciones sueltas, así, Perdiendo la Razón, etcétera, que están en Spotify, por ejemplo, ¿no? En YouTube también están, ¿no? En YouTube están las canciones. Hicimos un video de música en vivo, justo en una cochera. En el 2016 también está en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pueden recordarnos, pueden buscarnos, disfrutar como... Pero se viene, ¿no? Digamos que contra viento y marea y tratando de ver si los tiempos coinciden. ¿Se va a venir alguna tocada de reencuentro? ¿Se viene algún lanzamiento especial? Bueno, el año pasado tocamos, pero por este tema del tiempo y todo, no hay ninguna tocada ahora. Es un poco difícil hablar de ello porque el tema está así medio nebuloso, ¿no? Por el tema de que no hay tiempo, porque los intereses son distintos en los integrantes. Claro. Y es entendible. Somos patas todos, somos amigos todos, pero igual es entendible. Entonces, yo creo que sí lo veo remota la posibilidad de que toquemos, ¿no? A no ser, bueno, yo tengo toda la intención, ¿no? De
de que toquemos, de que hacer nuevos planes, etcétera. Pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Y las grabaciones también tienen que estar juntos todos o cuando graban no necesariamente? ¿Cómo así? Porque hay agrupaciones que graban todo en vivo, ¿no? Todo de un tiempo. Claro. O ustedes lo graban por partes, no sé. ¿No? Por el tema de tiempos, digo. Claro, lo hemos grabado por partes. Casi todas las canciones las hemos grabado por partes, ¿no? Bueno, es lo que recomiendan el productor, sonidistas, etcétera. Claro. Sin embargo, ahora está muy de moda también hacerlo todos, ¿no? Como banda y también teníamos la idea de hacerlo ello. Pero no, o sea, es más, si queremos grabar tendríamos que juntarnos para ensayar, ¿no? Y el tema del tiempo es difícil ahora. Sí, bueno, en todo caso esperemos. Claro, esperemos. Los fanáticos ahí, que me imagino que son varios que tienen ustedes ya una trayectoria, me imagino que siempre andan esperando algo, pidiéndoles algo, ¿no? Claro. Ellos albergan la esperanza de que pueda haber una producción. Sí. ¿No? Pero bueno, ahí está. Vamos a ver qué dice el tiempo, ¿no? Porque a veces ese es el... Sí, ojalá que se dé algo, ¿no? Ya, y en cuanto al tema literario, estás a unas horas de estar en tu presentación en la FELICAD. ¿Deseas hacer una invitación especial? Subrayar algunas cosas, aunque ya lo mencionaste hace rato, pero subrayar un poco del contenido. Sí, bueno, estamos a unas horas, ¿no? Vamos corriendo por allá. Bueno, invitarlos a esta conferencia. Es una conferencia que voy a hablar sobre la vanguardia peruana. Un tema bastante interesante, no porque yo lo voy a explicar o lo voy a exponer, sino que es una época donde salieron grandes escritores en Perú. Nosotros tenemos a Vallejo, tenemos a Churata, ¿no? Oquendo Yamate, etcétera. Y vamos a ver algunos tópicos que en algún momento no se revisaron también por hegemonía política, ¿no? Por intereses. Siempre se invisibilizó a la literatura del Ande, ¿no? Entonces vamos a hablar también de ello. Y va a ser bastante interesante porque ya creo que tenemos que tener otra forma de ver los estudios, ¿no? De humanidades, en este caso lo literario que hago. Y fundamental pues que lo hagamos no solo como un tema de ponencia, sino como un coloquio, ¿no? Una conversación. Hay mucha gente que también tiene conocimientos de ello, inquietudes, ¿no? Entonces les invito que en este momento se vayan corriendo a la FELICAD, ¿no? A las 8 de la noche va a ser la... Y ahí empieza el debate, ¿no? Y se arme todo. Sí. Eso sería lo interesante. Claro, ¿no? Y bueno, si sale algo después también para recordar la bohemia de antes, no hay ningún problema para seguir hablando de literatura, ¿no? Y agradecerte por el espacio. No, nada, reencuentro de tanto tiempo, ¿no? Has hecho recordar ese tema de cuando comenzamos a tocar como Azul y justamente tenías tu programa de radio también. Sí, ahí estábamos. Y nos invitabas ahí para... no sé, se me viene ahorita a la mente, porque también cuando yo estuve de radio lo hice, pero yo lo hice después. ¿Se podría decir que tú comenzaste por ahí con esos acustiquitos en radio? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y yo te copié después, pero... Nos atrevimos porque, mira, el tema de la radio era bastante... Como ahora, ¿no? O sea, digamos que se escuchaban canciones de otros lados y cosas que, bueno... Claro. Y a mí me dieron la oportunidad de dirigir esa radio y yo dije, vamos cambiándole la línea, caramba. Y vamos haciendo rock nacional y local, punto, o sea, se acabó, ¿no? Claro. Y como me habían dado carta blanca ahí, hicimos la locura, ¿no? Y encima conectada, enganchada a los eventos y todo eso. Los rankings se peleaban ustedes, pues, no, que ahora está, a ver, vota por Humo Azul o Colateral, están, es una locura, ¿no? O sea, eso no se da. Ajá, ¿no? Y luego encima las entrevistas ahí, igual se iba gente, por ejemplo, como la gente de Los Mojarras, Mar de Copas, iban a la radio. O sea, todas las bandas que venían acá a los conciertos se iban pasaba por la radio obligatoriamente, ¿no? Entonces, escuchen a los conductores de radio, o sea, dejen poner tanta cosa que hay ahí y coloquen bandas locales que hay muy buenas en Cajamarca. Y ahora están saliendo otras bandas muy buenas, ¿no? Es como para hacer una programación total. Exactamente. ¿Por qué? No entiendo, pero bueno. Y mira, yo tenía mi programa de radio donde colocaba mi programación también. Era puro de independiente peruana y claro, está de Cajamarca también. Pero duraba 2 horas y era domingo, bro. O sea, es los espacios que te dan también, ¿no? Sí, pues.
pues. Como decir ya, pues, nada, de yapa o bueno, para rellenar. Que no fastidies, ya está. Pero a mí la oportunidad que me dieron fue única, me acuerdo, pero lo tratamos de sobrevivir, porque tú sabes que las radios pues igual comercialmente tienen que vivir de los auspicios, ¿no? Claro. Y me acuerdo que se ponía la mano al pecho ahí la gente de Rumitiana y hacía su aporte, ¿no? Oscar Pajares, por eso una estima y consideración especial a él, porque decía, no, ya acá, o Z, el mismo Z con sus estudios, no, ya, entre otros auspiciadores, de las mismas bandas salían los auspiciadores, porque teníamos que sacarlo a flote, Tributo Bar, Indio Bar, ellos también, ¿no? Se sumaban a los auspiciadores, entonces, de alguna manera teníamos que tratar de sacar adelante, ¿no? Y duramos como un año y medio, y para hacer una línea así fue toda una proeza, ¿no? Pero, porque era en 90.5 FM, estábamos, ¿no? Comercialmente una posición en el dial privilegiada, ¿no? Y tuvimos nuestro cuarto de hora lindo. Qué bueno que ahora tengas este espacio también y con otra dimensión, ¿no? Justo con Grande Ronald. Sí, Grande Ronald, de verdad, por creer en el proyecto, porque también tiene algo de eso, ¿no? Porque también es contracorriente, no lo creas, en remar cuesta arriba, porque también pues es una cosa que es un emprendimiento, este es un emprendimiento, ¿no? Entonces, como tú ves, el estudio es de primera, todo a uno, y hay que sostenerlo en el tiempo, es un trabajo igual, ¿no? Tenemos que ganar de alguna manera. Para sentir que estamos también llevando un pan a nuestra casa, porque eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Y entonces igual se padece, pero se es feliz, ¿no? Porque sigues muriendo en tu ley. Pero se goza. Se goza, ¿no? Se goza, y entonces estamos tranquilos porque yo sé que las cosas pueden cambiar en la medida que seamos perseverantes en esto, o en cualquier cosa, como tú sabes, ¿no? Si la perseverancia es la clave, ¿no? Y en algún momento ya veremos la luz, mi hermano. Estimado Doan, ha sido un gusto, de verdad, para mí hablar contigo, reconocernos otra vez y luego esperar buenas noticias pues de ti en todos los sentidos, ¿no? En todo lo que estás haciendo, ¿no? Esperamos que vean luces los proyectos siempre, que se cristalicen, que salgan esos inéditos ya pronto también y poderlos tener en la mano y poder escuchar algo más de Humo Azul, ¿por qué no? Muchas gracias, ya ojalá que cualquier cosa, cualquier proyecto que haya te visito por aquí a conversar un rato. De todas maneras, ¿eh? Y acá vamos corriendo a la Felicaz. Listo, vamos. Porque va a estar nuestro amigo Doan, pues en breve, ¿no? Para cerrar con broche de oro la semana. Aquí también el programa ha tenido la gentileza y nosotros, como siempre, agradeciendo la gentileza de quienes auspician este programa. Gracias a la Casa del Alfajor Namorino. Cuando vayan por ahí, Doan, te recomiendo que vayas con tu familia, porque también tienen un restaurante lindo y lleno de tradiciones. Y estoy seguro que te va a encantar a ti que ves los detalles. Te va a apasionar también conocer este lugar. La Casa del Alfajor Namorino, a media cuadra de la Plaza de Armas, en Girón Bolívar 116 y 124, y sucursal en Cajamarca, Manuel Sehuane 511, ya lo saben. Y si quieren visitar un lugar para divertirse, no sé si haces karaoke. ¿Te gusta hacer karaoke? No le echas tanto al canto. No es lo tuyo. No mucho. Pero para escuchar música, te recomiendo que vayas a Brisa Andina. Ponte, si hubiese estado Brisa Andina en la época de los conciertos, se apuntaba ahí, se apuntaba, ¿no? Entonces, gracias a nuestros amigos de Brisa Andina, que está en Girón Imperio 210, o sea, vas por San Martín, te bajas en las 6 Calaminas y ahí está a cuadra arriba ya Brisa Andina, donde se respira identidad cajamarquina por donde lo mires, y hay shows en vivo y bueno, lo que comas es rico también. Así que vayan por ahí, vale la pena vivir una experiencia inolvidable, memorable. Y por último, nuestros amigos de Medina Ferreterías, ¿no? Que desde 1988 apuesta por las soluciones para tu hogar, tu empresa y la industria. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en cualquier momento. Gran fin de semana para todos. Nos vemos, Ronald Alvarado. Cuídate. Y yo me quedo por aquí. Prefiero el aire puro que respiro en Cajamarca. Soy el tipo más feliz, tomando un caldo verde con pan de agua en las mañanas. Y al oír la cuyanita me provoca zapatear. Yo que amo lo que soy, que sé de dónde vengo y también para dónde voy. Hoy fermenta mi canción junto a la chichejora en el urpito del rincón. Y tú eres linda Carolina,